Ya, ahí sí. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Creo que ahí ven la presentación, no la he abierto todavía, porque hemos estado hablando respecto, ¿verdad?, a nuestro sistema nervioso. De hecho, hicimos ahí una analogía de qué tan rápido pensábamos, qué tan rápido funcionaba, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo, ¿cierto?, se generaban la comunicación entre distintas neuronas. Y que aunque no lo imagináramos, ¿verdad?, nuestro cuerpo está, ¿verdad?, canalizado por estructuras nerviosas, ¿cierto? En todo su ser, ¿cierto? Tenemos cordones nerviosos, ¿cierto? Que, que abarcan todo nuestro cuerpo. O sea, nosotros percibimos desde la punta del pie, de la uña del pie, ¿verdad? Hasta el último pelo, ¿verdad? No el pelo en sí, sino que ¿verdad? La raíz de él. O sea, donde nos toquen sentimos, a menos que tengamos algún defecto, ¿cierto? Nervioso. Pero nuestro cuerpo sabe, ¿cierto? Y tiene idea de lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Y eso lo hacíamos a partir de receptores, ¿verdad? Y teníamos todo un canal de comunicación, ¿verdad? Donde teníamos el receptor, que era quien recibía el estímulo, una neurona aferente o sensitiva que llevaba el estímulo, ¿verdad?, al centro integrador. En el centro integrador, ¿cierto?, teníamos quien procesaba, ¿verdad?, y cumplía funciones de asociación, ¿verdad?, llevaba la comunicación. Y casi ya para responder a ese estímulo, teníamos una neurona motora que llevaba, ¿cierto?, la información que procesó nuestro centro integrador hacia el órgano efector, ¿cierto?, que es quien responde. Dijimos sí que en ocasiones el receptor, el órgano receptor con el órgano efector eran el mismo, pero en otras ocasiones dijimos que no eran el mismo, ¿verdad? Y les di el ejemplo del perro, ¿verdad? Que el estímulo llegaba a partir de nuestros ojos, ¿verdad? Porque veíamos que el perro estaba en una posición ahí agresiva, que corríamos riesgo, pero quienes iban a ser el órgano efector particularmente iba a ser nuestro corazón para bombear más rápido, ¿verdad? Nuestras piernas para poder nosotros correr y arrancar del perro, porque es lo que vamos a hacer normalmente. A lo mejor no es la mejor respuesta, pero es lo que comúnmente todos hacemos, ¿verdad? Y, y así, ¿cierto? Vamos a tener una respuesta que en este caso no es la misma, ¿verdad?, del órgano efector. No así, ¿cierto?, si nosotros veíamos el reflejo rotuliano, el reflejo de la rodilla, ¿verdad? Que si golpeábamos ahí, al final el órgano receptor con el efector, ¿cierto?, eran prácticamente el mismo, ¿ya? Vamos vamos a responder esta pregunta, ¿ya? Más que nada para ir viendo qué es lo que piensan ustedes. Dice, las imágenes muestran la actividad cerebral al realizar distintas acciones. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Al realizar distintas acciones. Obsérvalas y responde, ¿cierto?, la pregunta A y la pregunta B. Dice, por ejemplo, aquí nos muestra un cerebro bastante borroso, no encontré una imagen más apropiada, en donde tenemos aquí iluminada la parte posterior, ¿cierto?, que se ilumina cuando nosotros vemos, ¿ya? Aquí la parte media, cuando escuchamos, y cuando pensamos, si se fijan, se activa la parte frontal y acá unas partes inferiores, ¿ya? Cuando queremos responder la primera pregunta, dice, ¿qué relación existe entre la actividad de las neuronas y los colores observados en cada imagen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación existe entre la actividad de las neuronas y los colores observados en cada imagen? ¿Habrá una relación? ¿Tendrá una importancia? A ver, cambiemos la pregunta. ¿Por qué creen que se ilumina esa parte cuando nosotros vemos? Por ejemplo,
La imagen de aquí, ay, no me deja escribir, no me deja escribir. La imagen de aquí está haciendo referencia a esta zona, ¿ya? A la parte, no sé si aquí. ¿Qué pasará? Si a alguno le da vergüenza contestar por voz, me puede escribir por el chat. No hay problema. ¿No? ¿No tienen idea? Bueno, lo que nos muestra la imagen, ¿ya? Hace referencia a qué zona del cerebro es la encargada, ¿verdad?, de procesar los diferentes fenómenos o las diferentes acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, a pesar de que tenemos todo un cerebro, ¿verdad? Y la lógica de que si los ojos están adelante sería que nosotros pensáramos, ¿verdad? O procesáramos esa información con la parte frontal de nuestro cerebro, pero no es así. Si se fijan, nuestros ojos están comunicados, en este caso, con la zona posterior de nuestro cerebro y es aquí donde se procesa, perdón, donde se procesa, ¿verdad? La información que viene desde nuestros ojos. Por eso se ilumina esa zona cuando nosotros estamos viendo. Al escuchar, se ilumina la zona del lóbulo temporal, ¿ya? O sea, la zona en donde nosotros procesamos cosas del momento, recordamos, ¿verdad? Y va generando, ¿cierto? Esta iluminación. Si se fijan, tenemos una zona más oscura y una zona más clara. Eso quiere decir con el grado de actividad. Las zonas más oscuras obviamente son más activas que las claras, ¿ya? Así que esa zona del cerebro es la que se activa cuando nosotros escuchamos. Y cuando nosotros pensamos, se activa la parte del lóbulo frontal y parte del lóbulo, ¿cierto? Temporal, que es el trasero, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿ya? O sea, el occipital, perdón. Parte del lóbulo occipital acá atrás. Y si se fijan, está prácticamente cerca del cerebelo, ¿ya? Que es lo que está prácticamente en la nuca de nuestra cabeza, ¿ya? ¿Por qué solo algunas zonas del cerebro presentan actividad en las distintas acciones? Más que nada porque las células se especializan, ¿ya? Las células cumplen un cierto rol y una cierta función dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cerebro pasa algo similar. Tenemos células que se encargan de hacer cada proceso. Si no tuviéramos seccionado, ¿verdad?, las funciones, colapsaríamos mentalmente, porque tendríamos todo el cerebro funcionando a la vez. Por ejemplo, si solo estamos viendo y escuchando, ¿verdad? Tendríamos activo toda esta zona del cerebro, ¿ya? Lo que no implica que necesariamente estemos pensando, ¿ya? Por lo tanto, de cierta forma, es como en una empresa, ¿ya? Hay trabajadores que embalan, por ejemplo, en un paquete. Hay trabajadores que embalan, otros trabajadores, ¿cierto?, que revisan, y así, ¿cierto? Nuestro cerebro tenía distintas zonas especializadas para poder hacer un trabajo coordinado y que todo salga relativamente bien y sin fallos, ¿ya? Porque recuerden que al final del cerebro depende prácticamente todos los procesos, ya sean procesos que impliquen el pensamiento o procesos, ¿cierto?, involuntarios que hacemos a cada momento. Por ejemplo, nosotros hay procesos que son involuntarios como el respirar, el que nuestro corazón lata, el que nuestros ojos parpadeen, que eso ocurren a cada momento y son involuntarios. O sea, no es que yo esté diciéndole a mi corazón, ahora te toca latir, ya, ahora de nuevo. No, son automáticos, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro lo que hace es delegar funciones. Es por eso que se activan solamente ciertas zonas cuando estamos haciendo ciertas acciones, ¿ya? Entonces, nuestro sistema nervioso central, y en general nuestro sistema nervioso, lo vamos a dividir en dos estructuras. Lo que es el sistema nervioso central, ¿cierto? Y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Por lo tanto, se hace esta división más que nada en pos de explicar cómo funciona, ¿ya? Pero es todo una sola estructura. Ojo, ¿ya? Nuestro sistema nervioso central está compuesto por lo que es el encéfalo, ¿ya? Que es nuestro cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico.
¿ya? Que es lo que está aquí. Voy a, espérame un segundo. Ahora sí. Ahí sí. Y hacia abajo tenemos la médula espinal, ¿ya? Eso es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico eh, está compuesto por los nervios craneales, o sea, nervios que tenemos en nuestro cráneo, y los nervios espinales, que son los nervios que salen desde nuestra médula espinal hacia la periferia del cuerpo. De ahí viene su nombre, ¿ya? Muchas veces vamos a encontrar que a esto se le llama, cuando hablamos del sistema nervioso por completo, se abrevia como SN, cuando hablamos del sistema nervioso central, SNC, y cuando hablamos del sistema nervioso periférico se llama SNP, ¿ya? Se suele abreviar para no repetir constantemente sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿ya? Por lo tanto, se suelen abreviar muchas veces en los textos y en las lecturas, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de la función, los vamos a dividir, ¿cierto?, en estas dos estructuras, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Para que sea más fácil, ¿cierto?, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, tanto los nervios craneales como los nervios espinales, ¿ya? Y el sistema nervioso central es nuestro encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y la médula espinal, ¿ya? Que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso humano, ¿cierto? Tenemos el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿verdad? Perdón. El cual, ¿cierto?, se divide en el encéfalo, la médula espinal. El encéfalo, que es la parte superior, se divide, ¿cierto?, en el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo, el tronco encefálico, ¿ya? Y ojo que el tronco encefálico se subdivide, ¿cierto?, en mesencéfalo, protuberancia, ¿cierto?, y bulbo raquídeo. Generalmente nosotros hablamos de estas estructuras: cerebro, cerebelo, diencéfalo, ¿cierto?, y el tronco encefálico. Obviamente esto sí lo podemos llegar a nombrar, pero en un estudio un poco más profundo, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico, nuevamente tenemos el somático y el autónomo, ¿cierto? El cual, ¿cierto? El autónomo está formado por el simpático y el parasimpático, y el somático, ¿cierto? Son los nervios y los ganglios, ¿ya? Em, y es lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Cómo llegamos a esta estructura, ¿ya? Pero antes, ¿cierto? Vamos a hablar, ¿cierto?, de las protecciones del sistema nervioso central. Si se fijan, ahí tenemos la abreviación, SNC, Sistema Nervioso Central. O sea, estamos hablando de, ¿cierto?, la parte del encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Tenemos tres mecanismos de protección por lo general. Tenemos los huesos, ¿ya?, en los cuales encontramos nuestro cráneo y nuestra columna vertebral, ¿verdad? Tenemos las meninges, ¿ya?, que son, eh, a ver, voy a dejar de compartir un segundo para explicar. Nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestro cerebro, ¿verdad? Tenemos el cráneo, ¿ya? El cráneo es una estructura rígida, ¿cierto? Sabemos que es dura. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos nuestro cerebro, que es algo muy importante, que tenemos que proteger lo máximo posible, ahí y rodeado por el cráneo, si nosotros nos amarramos así, ¿verdad? Uy, perdón. Nuestro cerebro estaría ahí dando botes, se golpearía constantemente con el cráneo, ¿ya? Eso no sería práctico ni bueno para nadie, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nos tiramos un piquero en el agua, ¿cierto? Nuestro cerebro chocaría contra el cráneo, o cuando nos tiramos en la cama, también movimientos muy bruscos provocarían daños. Por lo tanto, la naturaleza, creo que claramente necesitamos algo duro, rígido, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, que se nos deforme, pero también necesitamos que ese algo rígido tampoco nos juegue en contra, rompiendo o dañando el cerebro. Por lo tanto, entre el cerebro y el cráneo hay un colchoncito de protección, ¿ya? Es como una capita, ¿ya? Ese colchoncito de protección se llama meninges, ¿ya? Que son unas capas, unas membranas, ¿ya?, que hacen, ¿cierto?,
a ver, de protección, ¿cierto? Para que nuestro cerebro esté protegido, ¿verdad? Y absorba de cierta forma los golpes y que el golpe no sea directo entre el cerebro y el cráneo, ¿ya? De esa forma evitamos daños permanentes, ¿verdad? A largo plazo, eh, y nuestro cerebro sigue funcionando correctamente, ¿ya? Esas meninges tienen un grosor bastante, no considerable, pero tienen un grosor establecido, ¿ya? Esas membranas son tres, que se conocen como pía madre, aracnoide y dura madre, ¿ya? Y en su conjunto les llamamos las meninges, ¿ya? Cuando las meninges se inflaman, o sea, se ven irritadas, inflamadas, ¿verdad? Se genera la famosa enfermedad meningitis, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando se inflaman, al no tener el espacio suficiente para inflamarse, ¿ya? Lo que hacen es comprimir nuestro cerebro y generan, ¿cierto? Lo contrario a lo que deberían, ¿cierto? Están apretando nuestro cerebro y pueden llegar a provocar un daño irreparable si no es controlado a tiempo, ¿ya? La meningitis se genera principalmente por inflamaciones producto de infecciones bacterianas, ¿verdad? Que llegan a nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Eh, Generalmente tenemos una protección, ¿cierto? Una barrera hematoencefálica, ¿cierto? Que dijimos que generaban las células gliales, que evitan que las bacterias pasen, pero en ocasiones, por mucho que esté ella ahí funcionando, trabajando, se nos puede llegar a pasar alguna bacteria, ¿cierto? Y provocar, ¿cierto? Esa inflamación, ¿ya? Lo que hace bastante complicado, porque si se fijan, nuestro cerebro al final adentro del cráneo está metido a presión, o sea, no hay espacio disponible. Por lo tanto, que las meninges se inflamen genera, ¿verdad?, que se comprima demasiado el espacio disponible para nuestro cerebro. Y es bastante dolorosa. Y una tercera protección del sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O sea, no nos basta con tener ese colchoncito, sino que además tenemos una cierta cantidad de un líquido, ¿ya? Que no es solamente agua, tiene es un líquido con minerales, ¿ya? Que en ocasiones facilita y ayuda la interacción entre las neuronas. Y este líquido se encuentra entre las meninges, entre las membranas, por ejemplo, llamadas pía madre y aracnoide. O sea, la encontramos ahí diluida entre estas dos meninges, estas dos membranas, ¿ya? Obviamente, también con el fin de proteger netamente a nuestro sistema nervioso central de posibles golpes, acelera la comunicación y está ahí, ¿cierto?, para proteger. ¿Ya? Vamos a partir con el sistema nervioso periférico, ¿ya? El cual dijimos que estaba, en este caso, bastante, o sea, periférico se llama porque hace referencia a los extremos de nuestro cuerpo, ¿ya? El sistema nervioso periférico cumple funciones de transmitir señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿ya? Ellos llevan y traen, o sea, llevan la información desde nuestros receptores hacia el cerebro hasta nuestro sistema nervioso central y también llevan la información del sistema nervioso central al resto del cuerpo, ¿ya? En base a la función, tendríamos dos formas de funcionar, ¿ya? Lo que se conoce como sistema nervioso somático, ¿ya? Que es el que nosotros conocemos como el de movimientos voluntarios, ¿ya? Y en este, ¿cierto? Las neuronas conducen la información desde las unidades sensitivas, o sea, desde nuestros receptores sensitivos, ya sea los ojos, el gusto, la piel, ¿verdad? La lengua, el oído, ¿verdad? Hasta nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Y también consta de neuronas que conducen información, ¿cierto? Desde nuestro sistema nervioso central hasta el sistema muscular esquelético, o sea, hacia las zonas que van a ejecutar la respuesta del estímulo, ¿ya? Pero en este caso es de carácter voluntario. Eh, También tenemos, ¿cierto?, su otra forma de funcionar, que es el sistema nervioso autónomo, que la palabra nos dice bastante, ¿cierto? La cual también tenemos neuronas que llevan, ¿cierto?, información desde los componentes sensitivos,
¿ya? Pero en este caso, generalmente son ubicados desde las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras? Desde nuestro estómago, ¿cierto? Desde nuestros órganos internos, principalmente, hasta nuestro sistema nervioso central, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de esos fenómenos son involuntarios, ¿ya? Nosotros no controlamos los espasmos gástricos, no controlamos, ¿verdad?, que las señales de la vejiga, ¿cierto? Cuando queremos orinar, a nosotros nos dan las ganas de orinar y tenemos, de hecho ella nos controla a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo generalmente está comunicado con el interior, ¿ya? Respecto a también llevar información al sistema nervioso central, ¿ya? Y también vamos a tener algunas neuronas que conducen al inverso, ¿cierto? Neuronas efectoras. Y la mayoría de sus respuestas son involuntarias, ¿ya? ¿De qué carácter? ¿Cierto? En el sentido de acciones que nosotros no controlamos diariamente. Respirar, ¿cierto? Que nuestros corazones latan, o sea, latan, late, ¿cierto? Que nuestro corazón late, que nuestros pulmones se están inflando y desinflando constantemente. Son cosas que hace automáticamente y si se fijan, todas están controladas por el músculo liso, ¿ya? No es necesariamente por el músculo esquelético, ¿ya? Porque tiene que ver con los músculos internos, ¿ya? De nuestro cuerpo, ¿ya? Y además, ¿cierto? Ese sistema nervioso autónomo, que es el involuntario, tiene dos divisiones, ¿ya? Dos divisiones que están caracterizadas, ¿verdad?, en base a lo que van a hacer. Por ejemplo, tenemos una división simpática y una división parasimpática, ¿ya? La división simpática, ¿cierto? Son las acciones que hace nuestro sistema nervioso autónomo en la cual, ¿cierto? Nuestro organismo está respondiendo a una emergencia. Por ejemplo, ¿qué es lo normal que nos pase cuando estemos en un estado de alerta? ¿Cuál sería para usted una reacción física en un estado de alerta? Nos ponemos nerviosos. Ya. ¿Y qué siente que pasa en su cuerpo? No sabe cómo reaccionar. Ya, pero por ejemplo, si yo le digo, viene una ola enorme, ¿qué es lo más probable que pase? Ay, se me escuchó cortado. ¿Cómo es la pregunta? Ya, si yo le pongo una situación, viene una ola enorme, ¿qué espera que en su cuerpo pase? Correr, po. Correr. Sí, correr. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro corazón se va Acelera. a Más acelerar. acelerar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No vamos a saber cómo corrimos por nuestra vida. A lo mejor no hemos corrido en 30 años nunca una maratón, pero lo más probable es que ante una situación de riesgo, nuestros músculos es como que hubiéramos sido deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? De hecho, yo creo que a todos nos pasó en el 2010, yo vivo en segundo piso, o sea, duermo en un segundo piso, y si me pongo a pensar en lo que hice, ni siquiera me acuerdo cómo bajé la escalera, a ese extremo, no me acuerdo. Y esas son, obviamente, acciones de la parte del sistema nervioso autónomo, o sea, nuestro carácter involuntario, y además en estado de emergencia, o sea, alerta, ¿cierto? Bajé la escalera, yo creo que como nunca la había bajado en mi casa, ¿cierto? Uno actúa rápido, se acelera el corazón, lo más probable es que se dilaten las pupilas para poder ver mejor, sobre todo lo que nos pasó en el 2010, que el terremoto fue de noche, ¿verdad? Pero ese estado de alerta no puede ser permanente, ¿cierto? Cuando nos ponemos nerviosos, ¿cierto? Nos aceleramos, nos angustiamos, ¿verdad? Pero ese estado no puede estar para toda la vida, ¿cierto? Tiene que haber un momento en donde en donde nuestro cuerpo vuelva a la normalidad, ¿cierto? Y esa vuelta a la normalidad la hace la división parasimpática. O sea, lo que él hace, ¿cierto? Es oponerse a lo que hizo esta parte, ¿cierto? Intenta volver a ese estado de relajación, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, no sé si a ustedes a lo mejor le ha pasado, han vivido una situación en donde se han sentido nerviosos, ¿verdad? Se aceleran, hacen todas las acciones, pero cuando ya empieza a pasar, ¿cierto? Ese nervio,
viene lo que uno dice, ¿cierto? Se me cortó el cuerpo. O cuando dicen, me vino un bajón, ¿cierto? Eso es la respuesta del cuerpo, ¿verdad? Con la intención de disminuir los niveles de cierto estrés del cuerpo, porque eso implica un gasto de energía. O sea, esto, responder ante una situación de emergencia implica más energía, o sea, un gasto energético importante. Y como el cuerpo obviamente necesita recuperarla, lo que hace, ¿cierto?, es disminuir la energía, ¿cierto? Y tratar de restablecer su estado. Por ejemplo, si teníamos el corazón acelerado por este efecto, el parasimpático lo que va a hacer, ¿cierto?, es disminuir los latidos cardíacos. Si aquí se nos dilataron las pupilas, acá lo que van a hacer es contraerse, ¿ya? En este caso, el sistema parasimpático siempre va a ser lo opuesto al simpático, ¿ya? Y son de manera involuntaria, ¿ya? No es que nosotros digamos, ay, ya, necesito que mi corazón se desacelere. No, ocurre de manera, ¿cierto? Automática, ¿cierto? Y cuando el cuerpo, ¿cierto?, deja de sentir ese peligro, ¿ya? No sé si les ha pasado en alguna ocasión, ¿ya? Por ejemplo, en un accidente, ¿cierto? Que uno ayuda o vio algún accidente y uno se baja, ayuda a toda la gente, y después dice, no sé cómo lo hice, no sé cómo me atreví a hacerlo, ¿ya? Y eso porque son respuestas automáticas de nuestro cuerpo. Y después viene lo que es la parte pensante en nuestra, ¿verdad? Que busca restablecer y volver a los niveles normales, ¿cierto? Para no generar, ¿cierto?, un daño permanente, ¿ya? Porque nosotros no podemos estar con el corazón acelerado mucho tiempo, ¿ya? Ahí tenemos que volver a hacerlo, retornar a su normalidad, ¿ya? Y eso lo hace el sistema autónomo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde nos muestran las acciones. Por ejemplo, el sistema simpático, recuerden que este es el que está en estado de alerta, dilata las pupilas, ¿ya? ¿Qué hace el parasimpático? Las contrae, la inversa. Si inhibe la salivación, este la estimula. Relaja los bronquios, este contrae los bronquios. Este acelera impulso cardíaco, este lo reduce. Inhibe la actividad digestiva, estimula la actividad digestiva, ¿cierto? De hecho, cuando se nos pasan los nervios, nos dan todas las ganas de ir al baño, ¿cierto? Y eso porque se contrae la vejiga. Y al contraerse, nosotros queremos evacuar la orina de inmediato, ¿ya? Por eso muchas personas, ¿cierto?, tienden a sufrir cuadros, ¿cierto?, de colon irritable posterior a una situación estresante, ¿ya? Hay gente que se pone nerviosa en el momento y hay gente que lo hace después, ¿ya? Y esto todo es involuntario, o sea, hecho por nuestro sistema nervioso autónomo, ¿ya? Pero si se fijan, todos son órganos internos, ¿ya? ¿O no? Excepto, yo creo que el único que sería a lo mejor un receptor externo serían nuestros ojos, ¿ya? Pero si se fijan, afecta a una parte en específico de nuestro ojo, ¿ya? No al ojo por completo. Por lo tanto, de cierta forma, es solo una zona. Eso es con respecto al sistema nervioso periférico, ¿ya? Controla todo nuestro exterior. Si se fijan aquí, el somático, lo que está en nuestro extremo, ¿cierto? El autónomo, generalmente lo que está en el interior, ¿cierto? Las vísceras. Y tenemos dos formas, ¿cierto? El estado de alerta y el que lo compensa, ¿ya? Ahora, si nos vamos al sistema nervioso central, ¿cierto? El sistema nervioso central, ojo, tenemos el encéfalo, ¿ya? El encéfalo se divide en estas estructuras. Y yo aquí tengo la ventanita con las imágenes y no puedo ver todo. Ahí sí. ¿Cuáles estructuras? Tenemos el cerebro, el cerebelo, que se ve aquí atrásito, y el tronco encefálico, que aquí está mirado desde adelante. Ya. Esta es la imagen que veríamos si nos miráramos de frente, ¿ya? Este sería el frente. Si yo me mirara en un espejo, eso es lo que veríamos.
nos pudiéramos ver a través de nuestra piel, ¿cierto? En todo lo que tenemos delante. Esto es de costado, ¿cierto? Acá tendríamos los ojos. Acá tenemos la nuca, ¿ya? Para que tengamos una idea. Entonces, en el frente, o sea, aquí tenemos el cerebelo, si se fijan, este de acá. Aquí se ve chiquitito, pero si se fijan, incluye ambos lados. Y el tronco encefálico sería esta zona de aquí, ¿ya? Que acá obviamente no se ve completo, porque hay una parte que está aquí en el interior, o sea, por dentro, está aquí, ¿ya? Y ese tronco encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, ¿ya? Eh, y a todo eso se le conoce como encéfalo, ¿ya? Cerebro, cerebelo y el mesencéfalo, protuberancia. La protuberancia es porque aquí, si se fijan, no es muy notoria, pero aquí es un poquito más salida. Y lo último es el tronco encefálico, el cual está conectado directamente a, es el que se conecta, ¿cierto?, con la médula espinal, ¿ya? Em, Dentro del tejido nervioso, de nuestro encéfalo particularmente, vamos a tener tres estructuras importantes. La sustancia blanca, que son los axones, ¿ya?, de las neuronas. Recuerden que los axones vendrían siendo las prolongaciones más largas de una neurona. Y así yo dibujo una neurona, la prolongación larga, ese es el axón, esto de aquí. Y en su mayoría tienen mielina, o sea, tienen esta vaina externa que los recubre. Eso es la sustancia blanca. La sustancia gris, ¿ya?, son la concentración de los somas, o sea, estas zonas ubicadas de una forma ordenada, ¿verdad? En donde quedan prácticamente todos los somas neuronales juntos, ¿ya? En algunas ocasiones, cierto, queda una porción de los axones, pero estos no tienen vainas de mielina, ¿ya? Y por último, otro tejido nervioso importante son los ganglios, ¿ya? Que también es la concentración de somas neuronales, pero estos no están ubicados en el sistema nervioso central, sino que están ubicados en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes ganglios, ¿ya?, estructuras, ¿cierto?, que nos permiten, ¿cierto?, la comunicación, ¿ya? Ellos generalmente están comunicados con el sistema linfático, que es el que nos ayuda, de cierta forma, a limpiar nuestro organismo de los microorganismos patógenos, ¿ya? Trabajan en nuestro sistema de defensa, ¿ya? Así que cumplen una función nerviosa, ¿verdad?, y de comunicación, ¿verdad?, con nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Dónde está ubicada la materia gris y la materia blanca en nuestro cerebro? Acá tenemos un corte del cerebro en esta posición, por eso está esta imagen, ¿ya? Ese es el corte, ¿ya? La materia blanca, ¿verdad?, es esta de acá, ¿cierto? Y la materia gris son estas estructuras de acá, ¿ya? No es que solamente los somas estén ubicados, sino que se ordenan de tal forma en que los somas quedan ubicados en una zona orientada por los axones hacia otra zona, ¿ya? Como dice aquí, el tejido llamado materia gris o tejido gris está presente en el cerebro, ¿cierto?, y en la médula espinal. Es también conocido como sustancia grisácea y está compuesto por los cuerpos celulares, ¿ya?, o sea, por el soma. En cambio, la materia blanca o sustancia alba está compuesta por fibras nerviosas o lo que nosotros conocemos como axones. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas se ubican de tal forma que acá tienen el soma y hacia acá dejan orientado su axón. Soma, axón, soma, axón. Por lo tanto, los axones quedan todos ubicados, orientados en la misma lugar. Si se fijan, están así. Los axones, ¿cierto?, se comunican así, ¿ya?, si los pudiéramos dibujar. Obviamente no es que haya una pura neurona y yo no puedo dibujar más chiquitito, pero esa es la forma en que están orientados, ¿ya? En la médula espinal también vamos a encontrar, ¿cierto?, sustancia gris y sustancia blanca. Recuerden, aquí tenemos los somas de las neuronas y los axones. Soma de neurona, axón. Soma de neurona, axón. Soma de neurona, axón. O sea, están ubicados de tal forma que se ordenan, dejando los somas orientados hacia lo que es la sustancia gris, porque ellos la forman, y los axones formando la sustancia blanca, ¿ya?
Esto es la médula ósea, o sea, sí, la médula espinal, perdón, la médula ósea es la parte que recubre, la médula espinal, ¿verdad? Y aquí, como la médula espinal también salen, ¿cierto? Los nervios espinales, que son los nervios del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Esto es un corte de la médula espinal. No es que la médula espinal sea redonda. Recuerden que la médula espinal recorre toda nuestra columna, ¿verdad? Y es como un tubito. O sea, si nosotros le hiciéramos un corte a ese tubito, lo veríamos así. ¿Ya? Ya. ¿Qué es la médula espinal? ¿Ya? La médula espinal es un centro, ¿cierto? En el cual se procesan principalmente los reflejos, ¿ya? Los cuales son respuestas generalmente rápidas y automáticas, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablábamos del reflejo rotuliano, o sea, el golpe en la rodilla, ¿ya? ¿Cuál es su función? Particularmente, conducir los impulsos nerviosos que se propagan desde el encéfalo, o sea, desde aquí, hasta los efectores, ¿ya? En ocasiones se procesa, ¿verdad?, en la misma médula, y hay otras acciones que se procesan aquí y se llevan hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿ya? Así que, de cierta forma, la médula espinal cumple una doble función, como, tanto como centro de procesamiento de información, en este caso, ¿cierto?, en los reflejos, y también como conductor, o sea, que lleva la información a nuestro encéfalo, ¿ya? Aquí tenemos, si se fijan, la médula espinal, esta imagen, yo sé que le puedo hacer zoom, un segundo, ahí está, ¿cierto? Tenemos nuestra médula espinal, aquí está el tronco encefálico, porque es el que se comunica con la médula espinal, ¿cierto? Tenemos las vértebras, y si se fijan acá, hay un corte que me parece bastante llamativo, porque si se fijan, la médula espinal también tiene las meninges, ¿ya? O sea, también tienen estas estructuras que recubren, ¿verdad?, la médula espinal y de cierta forma la protegen del golpe directo con las costillas, le voy a decir, perdón, con las vértebras, ¿ya? Por eso también, si se fijan, a pesar de que obviamente es mucho más común sufrir daños a nivel lumbar, ¿ya? Obviamente, si no estuvieran esas estructuras, cualquier golpe en la columna nos dejaría inválidos. Obviamente un golpe fuerte no es lo suficiente, estas estructuras no son, ¿cierto?, suficientes, pero sí cumplen una función bastante importante, ¿ya? O sea, está la médula espinal, está cubierta por las meninges, ¿cierto? Las tres, pía madre, aracnoides y dura madre. La dura madre es la más externa, ¿verdad? Y está, ¿cierto?, inserta entre medio, ¿cierto?, de la vértebra, ¿verdad? Ahí tenemos, si se fijan, la médula espinal, tenemos la vértebra que lo rodea y acá tenemos un disco, ¿verdad?, que funciona, ¿verdad?, para dar la forma a la estructura. Si se fijan, los nervios espinales, en este caso la médula espinal, no ocupa todo el espacio entre las vértebras, ¿ya? ¿Sí se fijan? ¿Ya? Estos, obviamente, el daño vertebral puede provocar daño en la médula espinal, ¿ya? En algunas ocasiones, sobre todo en golpes muy, muy grandes, ¿ya? O más que de golpes grandes, deberíamos decir un golpe de alta energía, ¿ya? Entonces, el encéfalo, teníamos la médula espinal, el encéfalo está formado, ¿cierto?, por la sustancia gris y la sustancia blanca, está bañado, ¿cierto?, por el líquido encefalorraquídeo, el cual dijimos que era un fluido que se encontraba entre el aracnoides y la pía madre, ¿cierto? Y su función, la función del líquido encefalorraquídeo es evitar el roce entre el sistema nervioso central y las estructuras vecinas, ¿verdad? Sirven como amortiguación mecánica contra los golpes, ¿ya? Aquí este es un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, ¿ya? Pero aquí viene algo interesante, que muy pocas veces se habla y muy pocas veces se le da la importancia que tiene, ¿ya? Que es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo es la parte, ¿cierto?, posterior que se encuentra prácticamente en nuestra nuca, ¿ya? Si se fija, dice, se ubica en la porción posterior del cerebro, ¿ya? Está formada por también corteza gris o sustancia gris o materia gris y obviamente sustancia blanca, ¿ya? Tiene una composición bastante similar a la del cerebro, ¿ya? Pero
¿ya? Esta estructura, si se fijan, tiene forma como de una mariposa de nuez, ¿cierto? Como esa estructura. Es un poquito más rugoso que el resto de nuestro cerebro. Acá tenemos los nombres, no les voy a pedir que se aprendan los nombres, pero sí el cerebelo cumple una función bastante importante en lo que es la motricidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Es principalmente, ¿ya?, el que nos ayuda, por ejemplo, junto a la corteza cerebral para producir movimientos hábiles, o sea, la coordinación de estos movimientos, ¿ya? Por ejemplo, el que nos permite enhebrar la aguja. Ojo si vemos el agujero, porque muchas veces que no tiene que ver con la capacidad de enhebrar la aguja, sino que tiene que ver con que no vemos lo que estamos haciendo, ¿ya? No porque a lo mejor no podamos enhebrar una aguja, vamos a decir que somos una persona descoordinada, porque puede deberse por problemas de visión. También ayuda a controlar nuestra postura, sobre todo cuando estamos en movimiento, y además nos permite hacer movimientos suaves, continuos y efectivos, ¿ya? Por lo tanto, es quien se encarga de coordinar todo lo que el cerebro, ¿verdad?, emite, porque el cerebro le dice al cuerpo, camina, pero quien coordina que ambos pies, ¿cierto?, caminen de una manera coordinada, sin que nos tropecemos, sin que nos caigamos, ¿cierto?, es el cerebelo, ¿ya? Por lo tanto, él también controla los músculos esqueléticos, ¿verdad?, que son los músculos que mueven el esqueleto, de ahí se llama músculo esquelético, y nos permite mantener el equilibrio. Por lo tanto, el cerebro cumple una función, o sea, el cerebelo cumple una función bastante importante, ¿ya? Porque si él no estuviera ahí, no podríamos caminar, porque no tendríamos la capacidad de controlar que el proceso, ¿cierto?, sea un proceso coordinado, ¿cierto? Porque al final cuando nosotros caminamos hacemos algo constante, ¿cierto? Repetimos un movimiento. Perdón, estoy con saliva. Y eso lo hace, ¿verdad?, el cerebelo, ¿ya? Algo no menos importante, ¿ya? Y el diencéfalo está formado por el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? Que es una estructura interna, en donde el tálamo, ¿cierto?, cumple ciertas funciones como, por ejemplo, la percepción del dolor, ¿verdad? Y el hipotálamo, en la imagen, si se fijan, nos reflejan la sensación de saciedad, de hambre, la sed, las sensaciones estomacales, sensación de enfermedad, ¿verdad? Las náuseas y también, por ejemplo, controla algunas estructuras, ¿verdad? Como el sistema nervioso, o sea, perdón, el sistema endocrino, que son el control hormonal de nuestro cuerpo, ¿ya? Y si se fijan, acá tenemos un corte de lo que es el encéfalo, tenemos la porción del cerebro, el cerebelo, y acá tenemos dentro del tronco encefálico, ¿verdad? Aquí tenemos el cráneo también, ¿cierto? Esto que está aquí son las meninges. Y tenemos acá, ¿cierto?, el tálamo y el hipotálamo, que son dos estructuras, ¿cierto?, bastante importantes en la comunicación entre el cerebro y nuestro sistema endocrino, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, son las estructuras del tronco encefálico, ¿verdad? Tenemos el bulbo raquídeo y tenemos el comienzo de la médula espinal, ¿ya? Estas son imágenes representativas. Por lo tanto, dentro del tronco encefálico teníamos el bulbo raquídeo, ¿verdad? El cual, más que aprendernos esto o conocer esto, me interesa, ¿cierto?, que sepan lo que controla. El bulbo raquídeo, que es esa protuberancia que tiene el tronco encefálico, cumple tres funciones principalmente. Lo primero es controlar la frecuencia cardíaca y la fuerza del latido, algo importantísimo. Controla el diámetro de los vasos sanguíneos, o sea, controla que los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen por necesidad, y regula también el movimiento del músculo respiratorio, o sea, regula nuestra respiración, ¿ya? Tres cosas importantísimas que se ejecutan principalmente por el sistema nervioso periférico, ¿ya? Por lo tanto, el bulbo raquídeo vendría siendo la forma en que el sistema nervioso central se comunica con parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? La protuberancia anular cumple dos cosas, ¿cierto? Limita la inspiración y la expiración, ¿ya? Y prolonga, ¿cierto?, la inspiración y la
inhibe la expiración. O sea, controla la acción de respirar, ya sea para inhalar o ya sea para exhalar. ¿Ya? Eso es lo que hace la protuberancia anular. Y el mesencéfalo, o sea, la parte superior del tronco encefálico, son los centros del reflejo, ya sea por estímulos visuales o estímulos auditivos. Es por eso, ¿ya?, que se activaban estas zonas o se iluminaban estas zonas en nuestro cerebro. Que se fijaban, estaban prácticamente conectadas con nuestro tronco encefálico. ¿Qué estímulos visuales? Los movimientos de los ojos, la cabeza y el cuello. Y estímulos visuales, ¿cierto? O sea, estímulos auditivos, perdón, que están relacionados al movimiento de la cabeza. ¿Por qué el movimiento auditivo está orientado con el movimiento de la cabeza? Porque por lo general nosotros nos orientamos hacia dónde viene el sonido, ¿ya? Por lo general siempre tenemos la tendencia de buscar el origen del sonido. Además que dentro de nuestros oídos, ¿verdad?, tenemos, ¿cierto?, el que controla, tenemos la estructura que controla, ¿verdad?, nuestra capacidad de estar de pie, ya que vendría siendo nuestro, no GPS, nuestro estabilizador, ¿verdad?, físico, ¿ya?, que es la zona del oído medio. Recuerden que cuando se inflama el oído medio, lo más probable es que tengamos problemas de estabilidad, ¿cierto? No podamos estar a lo mejor de pie correctamente y tenemos, ¿cierto?, algunos daños. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen, una representación en 3D del tronco encefálico y sus divisiones, ¿cierto? Aquí tenemos la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, ¿cierto? Y tenemos la comunicación con el tálamo, la hipófisis, ¿cierto? Y el hipotálamo, ¿ya? Esta es una representación. Voy a ver la hora para no pasarme porque el otro día les quité unos minutos. Entonces, si se fijan, cada estructura de nuestro cerebro tiene su función, o sea, tiene su labor, ¿ya? No es que todo nuestro cerebro se active cuando estemos ejecutando una acción, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cerebro tiene la capacidad, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso en general tiene la capacidad de delegar responsabilidades, ¿ya? Por lo tanto, dentro de nuestro cerebro vamos a tener áreas que están relacionadas a las sensaciones, áreas ligadas a la elaboración motora y a las áreas de asociación, ¿ya? ¿Qué áreas son las sensitivas? Hacemos referencias a las áreas, ¿cierto?, que reciben información de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Nuestros ojos, la lengua, que es el gusto, los oídos, el olfato, la piel, ¿ya? Las áreas motoras son obviamente las que elaboran respuestas voluntarias, ¿cierto?, que posteriormente ejecutan el músculo esquelético. ¿Cuáles son las voluntarias? El caminar, por ejemplo, ¿ya? Porque cuando caminamos lo hacemos de manera voluntaria. No lo hacemos así como, estoy caminando. No, ¿cierto? Lo hacemos porque queremos ejecutar una acción, ¿ya? Y las áreas de asociación intervienen en cosas que son más a largo plazo. Por ejemplo, en la generación de la memoria, en la generación de las emociones, el razonamiento y las capacidades intelectuales. Por ejemplo, el hablar, el leer, ¿cierto?, el recordar, ¿verdad?, que no ocurren en la misma zona, ¿cierto?, que la área sensitiva. Las áreas sensitivas generalmente son en el momento, son temporales, pero la asociación implica, ¿cierto?, un proceso más elaborado, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo, o sea, en base al área, vamos a ver que existe un lóbulo frontal, parietal, que es la parte superior, occipital, la parte posterior que está sobre el cerebelo, y el lóbulo temporal, que son los costados, ¿ya? Y respecto a esto, vamos a seguir hablando mejor la próxima clase, porque implica un proceso bastante largo de entendimiento, ¿ya? Porque vamos a ver dónde se genera el habla, dónde se genera la memoria y por qué se generan esas zonas, o sea, por qué esa zona de nuestro cerebro se activa, ¿verdad? Y
en base a ciertas palabras. Por ejemplo, si uno, por estímulos visuales, podemos, ¿cierto?, recordar o generar emociones. Si, por ejemplo, le muestro una foto de un ser querido, ¿cierto?, ¿cierto?, a activar no solo el lóbulo occipital, porque está centrando la imagen, ¿cierto?, a través de los ojos, sino que también vamos a activar una zona del lóbulo temporal, que es la que genera el recuerdo de esa persona y la que genera, ¿verdad?, la emoción relacionada a esa persona, ¿ya? Y eso me interesaría explicarlo con mayor detalle en la próxima clase, ¿ya? Chicos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden preguntar, que pueden, si algo les surge la duda, a lo mejor no que sea textual de la clase, pero sí que esté relacionado, háganla. Y si no está relacionado, también, porque las dudas, ¿cierto?, siempre implican el querer saber más, el querer conocer. Así que aprovechen esa instancia, ¿ya? Yo sabiendo la respuesta y si no la sé, la averiguo, ¿cierto? Para que todos aprendamos en conjunto, ¿ya? Espero que la próxima clase ya verlo más sueltecitos, ¿ya? Que me pregunten más, ¿ya? Yo sé que esto es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas estructuras, muchos nombres, eh, pero quiero de cierta forma darle los datos más importantes. Por ejemplo, qué función cumple cada zona. Y que hay veces que pensamos que el cerebro hace todo, pero no, ¿cierto? Tiene delegaciones, tiene, ¿cierto? Delega responsabilidades a distintas zonas de nuestro encéfalo, a distintas zonas de nuestra médula espinal, ¿ya? Eso. Los dejo, que estén muy, muy bien, cuídense mucho, cuiden a su familia. Algo importante, si hay alguno que no se haya vacunado, vaya a vacunarse, ¿ya? Si un día quieren preguntar respecto a la vacuna, pregúntenme nomás, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Si yo como persona de ciencia les diría, vacúnense, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho. Chao, profe, cuídense. Chao, chao.